La vida está compuesta por varios polos opuestos, que en algunos casos se atraen, pero terminan repeliéndose. Así es en las relaciones sentimentales, en las sociedades. Y muchos se dejan llevar por las apariencias, sin considerar los detalles. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y dice, no se unan en yugo desigual. Por ahí te atraen, por ahí es atractivo, pero eso no va a dar a mucho tiempo. Los sentidos, el criterio propio, las corazonadas, pues son parte de las decisiones del hombre, pero guardan un peligro inminente. Por eso, estudiar, meditar, comprender las Escrituras es vital. Si es que tú quieres vivir pensando en una eternidad real, es tiempo de dejar de dedicarse a los asuntos efímeros, esos que están componiendo esta vida, y concentrarse más bien en las enseñanzas de Jesús. Por eso la prédica de hoy titula Los polos opuestos se repelen. Y tiene 3 puntos: lo terrenal y lo celestial, lo mortal y lo inmortal, la vida y la muerte. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo, para que no basen sus decisiones en apariencias y sigan más bien la verdad del Evangelio. Señor, en esta mañana abrimos tu libro, porque queremos entender la verdad acerca de todo esto, que tú nos has dejado escrito, para que lo comprendamos, entendamos, vivamos y podamos enseñar también, Señor. Permite hoy que nuestro corazón esté dispuesto a ser transformado por tu palabra y que cada una de las enseñanzas, Señor, sean recibidas como que vienen de ti y no del siervo que tú has elegido. Regálanos, Señor, el entendimiento suficiente para ser fieles a ti y comprender que lo que tú nos dices es lo que debemos hacer porque nos conviene. Y por eso te damos gracias, Dios. Y dejamos de lado todo pensamiento, toda preocupación, y solamente queremos escuchar tu voz. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Los polos opuestos se repelen en lo terrenal y lo celestial. Y dice 1 Corintios 15, versos 45 al 49, así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino es natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Jesús está escrito aquí por Pablo como el último Adán. Él es el quien nos da vida espiritual y nos permite estar en comunión con Dios. Y Jesús es vital en la fe cristiana. El Hijo de Dios que vino a la tierra para salvar a la humanidad y reconciliar con Dios. Su muerte en la cruz y su resurrección, pues te permiten tener una conexión espiritual con Dios y una vida eterna en su presencia. Pero eres más que un cuerpo físico. Necesitas cultivar tu relación con Dios y buscar esa conexión espiritual que te da vida eterna. Es dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, a la adoración, a la convivencia en la comunidad cristiana. Es vivir según la voluntad de Dios y llevar una vida justa. Pablo menciona lo natural primero y se refiere a tu naturaleza física, a tus necesidades y esos deseos básicos que tienes. Lo natural se ve en los deseos de querer comer en exceso, por ejemplo, de buscar el placer físico de manera egoísta, o de querer una gratificación inmediata, cuando no se consideran las consecuencias que vienen
a largo plazo. Lo natural te inclina a centrarte en ti mismo, en satisfacer tus necesidades, tus deseos físicos. Por eso es necesario el cambio que dice la palabra de Dios. En Romanos 6, versos 6 al 7, dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Quiere decir esto que lo natural tiene un final. Y ese final empieza cuando tu vida toma otro sentido, cuando dejas de vivir en el viejo hombre, en tu vieja naturaleza. Ese que ha sido ya crucificado por Cristo, con Cristo. Y es necesario que entiendas que una persona que ha llegado a esa condición no puede volver atrás. No se puede pensar en que soy espiritual y después soy natural. Hay la famosa creencia de que hay cristianos carnales. Pablo dice, o eres espiritual o eres carnal. Así que no puede haber una persona que tenga dos naturalezas a la vez. Es imposible. Por otro lado, entonces, ahora Pablo se refiere a lo espiritual. Y esa es la naturaleza divina. A tu relación con Dios y a tu capacidad de crecer en fe y amor. Lo espiritual te hace superar tus necesidades y tus deseos naturales para tener una conexión más profunda con Dios y con los demás. Lo espiritual te hace crecer en tu relación con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios, la práctica de la fe en tu vida, día a día. ¿Por qué? Porque es fácil caer en la trampa de lo natural y olvidarte de lo que es espiritual. Es bien simple. Cuando tú estás creyéndote espiritual, puedes estar viviendo una vida natural sin remedio. Y eso está representado en muchos creyentes que asisten regularmente a su congregación, pero no tienen una transformación real en su vida. Es la manera en la que viven toda la semana sirviendo a sus propios amos, a ellos mismos, a su trabajo, a su familia, a sus obligaciones, a sus necesidades y de repente hasta a sus ambiciones. Y el domingo se ponen su traje de santificación y vienen a participar del culto, lloran, se emocionan, se duermen un poco, despiertan y están al final despidiéndose del pastor diciéndole realmente un mensaje muy bueno. Pero están viviendo engañados. Porque más de uno de ustedes está pensando, ¿y si mañana hay bloqueos? ¿Importará eso en la vida cristiana, de que mañana haya bloqueo? No, pues pero es que tengo que viajar. Ah, de acuerdo. ¿No está todo en manos de Dios? Él no tiene todo bajo su control. ¿Y no eres tú quien le obedeces a Él? Entonces, si mañana no hay manera de trasladarse ni siquiera de tu barrio a la tienda, de tu casa a la tienda, ¿eso es malo para ti? Nosotros queremos vivir una vida espiritual mezclándola con lo natural y queremos hacer, como se podría decir aquí en La Paz, un chairo. Y no es posible. Es fácil caer en la trampa, olvidarte de lo espiritual porque estás viviendo en lo natural. Solamente cuando entiendes la diferencia que hace Pablo, eres más consciente de tus decisiones y de tu comportamiento. Así es que entonces tienes que ver si tus acciones promueven tu bienestar y tu salud espiritual, pero a largo plazo.
No esa que está motivada en, ay, hay urgencia, mañana necesito esto, o estoy enfermo y quisiera ser sano, y mañana tengo que... No. Que no esté supeditado a ese buscar, satisfacer deseos, necesidades a corto plazo. Tienes que ver si realmente estás promoviendo y estás demostrando tu fe en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia. Es muy singular en el trabajo cuando todos están hablando de cosas que les competen al mundo, a la sociedad, a las complicaciones propias de esta vida. Y hay cristianos que dicen, sí, qué grave, ¡ay, qué pena! Sí, qué tristeza. ¿Cuándo es posible ese momento decir, yo no lo veo así, porque yo tengo fe? Es más, hoy se puede acabar el mundo y para mí no va a haber cambio. Yo estaré como estoy en la presencia del Señor, ya no físicamente, sino en un cuerpo transformado. Pero no. Estamos preocupados, oh, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde estaré? ¿Y cómo será? Y ahora como van a bloquear no va a haber comida, ya entonces hay que volver a vaciar los supermercados. Vamos, nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Debemos dejar de vivir a corto plazo. Pablo dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también son los celestiales. Esta expresión es bien interesante, ¿no es cierto? Porque dice, como es, entonces tal como estamos describiendo, de esa forma son los que son, celestiales o terrenales. Entonces uno dice, sí, los terrenales pues andan preocupados por sus angustias, qué comeré, qué beberé, qué vestiré mañana, cómo voy a hacer, con quién me casaré, dónde voy a estar, cómo voy a vivir. Esas son sus preocupaciones. ¿Tú eres cristiano? ¿Estás con las mismas? Y dices, sí, me preocupa. Entonces eres terrenal nomás. ¿Eres terrenal? Pablo muestra la diferencia entre la naturaleza corruptible del hombre terrenal y la incorruptible de Cristo, que es celestial. La naturaleza humana es imperfecta y corruptible. Te hace incapaz de vivir sin pecado y te acerca a la muerte eterna. El primer hombre, Adán, trajo el pecado al mundo y con él la muerte. Tu naturaleza terrenal es consecuencia precisamente de esa caída en pecado. Cristo, dice Pablo, el segundo hombre, trajo la salvación y la vida eterna a los que creen en él. Es decir, que medita acerca de la brecha entre la naturaleza terrenal y la naturaleza celestial en Cristo. No puedes estar pensando que vas a vivir como era esa estatua gigante que tenían los griegos, que estaba un pie en una orilla y el otro pie en la otra orilla. No eres así. No puedes estar con un pie en lo terrenal y otro pie en lo celestial. No es posible. Debes reconocer tu necesidad de un Salvador para ser librado de tu naturaleza corruptible y para poder alcanzar la eternidad con Dios. Y más de uno puede decir, pero pastor, yo ya he sido hasta bautizado. Seguramente. Pero lo más probable es que ha sido un gran entusiasmo, ha sido emoción sin límite, y ha sido la oportunidad de que había agua calientita y te has ido a bautizar. En realidad te diste un baño, porque el bautizo es el reflejo de una nueva nacimiento a una nueva vida. Es sumergirse en el agua como morir, y salir es como llegar a una nueva condición de vida. Si eso no ha pasado, vamos, estamos preparando que después de la renovación de votos va a haber bautizo. Así es que si en ti, de repente, hace mucho tiempo, hasta te han dado tu certificado de que has sido bautizado en otra iglesia,
y no está pasando esto en tu vida, quién sabe, es el momento de que te bautices en serio y puedas reconocer el señorío de Cristo. Tendrías que enfocarte en la naturaleza celestial de Cristo para ser consciente de tu propia naturaleza y que tu vida refleje eso, que sea justa, virtuosa. Jesús es el mediador entre la tierra y el cielo. Que debes confiar en Él, pedirle que te ayude a superar tus debilidades y a vivir de acuerdo a su voluntad, si es que Él es tu Señor. De lo contrario, como tienes varios señores acomodados a las circunstancias, entonces pides y cuando falla uno, acudes al otro. Y como seguro va a fallar ese otro, pues acudes. ¿Y dónde está la falla? No está en esos señores. La falla está en ti. Si tú no valoras efectivamente qué tipo de vida estás viviendo, lo más probable es que sigas adorando ídolos. Tienes que saber que como ser humano habitas en una dualidad constante entre lo natural y lo espiritual. Y mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Es imposible que tú le digas a una persona que no confía, que no ha confiado su vida, que no ha entregado todo su ser al señorío de Cristo, que le digas, ¿tienes un problema? Ora. Ya. Claro que sí, voy a orar, pero no lo hacen con la convicción y la confianza que hay en un verdadero Señor. Por lo tanto, pon en tu mente esto, que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Cada vez que tú tengas un consejo, ¿no es cierto?, tienes que buscar entender en qué lado está. Porque si está todavía en su naturaleza terrenal, pues puedes sacar buenos consejos de de la biblioteca del mundo. Y en el internet tienes en tu mano todo. Y en lugar de que estés chateando en el Facebook, puedes empezar a buscar consejos para darle a una persona que sufre depresión, melancolía, tristeza, abandono, todo lo que se te ocurra. Y le puedes aconsejar. Pero si está en la vida espiritual, es diferente. Tienes que leer la Biblia. De otra manera, no sirve tu consejo. ¿Por qué el hombre natural no acepta las cosas espirituales? Porque para él son necedad. ¿Cómo pues vas a hablarle a alguien que ni ves y vas a creer que va a hacer algo? Necedad. No las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado por nadie. Entonces, cuando se trate de dar consejo, ya sabes cómo puedes hacer, pero cuando vas a analizar tu vida, yo quiero que seas drástico, drástica. Digas, ¿verdaderamente yo confío en Dios? ¿Yo confío en la obra redentora de Cristo o no? Si no es así, ojo, no estás con un pie en la parte espiritual y otro pie en la parte terrenal. Estás con los dos pies en la parte terrenal. Estás viviendo en este mundo, para este mundo. ¿Y qué es lo que estamos viendo durante todo este periodo del mes? Que cuando este mundo acabe, ahí acabó. Directo a la condenación. Por lo tanto, si hoy no analizas tu vida a la luz de la Escritura, pensando en qué clase de vida es la que estoy llevando, y cuando encuentras que no es la correcta, la quieres cambiar, si no pasa eso en tu vida, ojo, probablemente ya no nos podríamos ver acabado este mundo. Debes tener en cuenta que tienes un cuerpo físico limitado por el tiempo y las leyes de la naturaleza temporal y destinado a desaparecer.
pero al mismo tiempo tienes un alma inmortal, en una conexión directa con Dios, que busca la santidad y la perfección. Vivir en la carne, en tu naturaleza, en lo natural, solo trae consecuencias terrenales. Mientras que si buscas una relación espiritual con Dios, pues te va a traer consecuencias celestiales. Lo dice el Señor Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nuevamente creo que vale la pena recordar que lo que está diciendo el apóstol Pablo, y lo dice la Escritura en su totalidad, es que tú no puedes tener una relación de dependencia en Dios un tiempo y dependencia en la carne en otro. Que puedes vivir un tiempo agradando al mundo y a tus placeres y otro tiempo tratando de servir a Dios. No se puede. ¿Ya? Por eso de repente, en los estudios bíblicos, en las reuniones ministeriales que hay en la congregación, y no solo aquí, porque la iglesia del Señor se está moviendo en diferentes dimensiones, tal vez por esa razón hay tanta gente que se siente conmovida, se siente impactada, pero ya no tiene ganas de volver a ir a esas reuniones. ¿Saben por qué? Porque no entienden las cosas espirituales. Se emocionan, se entusiasman, es precioso lo que está pasando, pero de pronto dice, hay cosas que tengo que hacer, hay obligaciones que debo atender. Es mejor estar haciendo esto porque si no mañana se me viene otra cosa, que asistir a una reunión de edificación en la iglesia. Imagínense ustedes, va a haber un ciclo en el que se va a presentar un discipulado matrimonial. Desde la raíz de entender por qué Dios se le ocurrió hacer que las personas vivan en una unión matrimonial, hasta el desarrollo de cómo debería ser todo esto. Y es interesante pensar que todos dicen, ¿y cuánto va a durar? Y el hermano Tito ya nos dio el baldazo de agua fría, incluido cubos de hielo, para decir, puede ser 1 año o más. Y entonces dice, no, pues. Yo pensé que eran 2 charlas, digamos, unas 2, 3 charlas, ya basta. Bueno, si quieres aprender cosas para mañana, ahorita te enseñan. Pero si quieres cosas para la eternidad, va a tomar su tiempo. Y vas a tener que entenderlo. Y vas a tener que asimilarlo. Y si no lo quieres aceptar, date cuenta. No tengo ni siquiera necesidad de decirte. Si a ti te parece que lo que la iglesia propone, que lo que la Biblia dice, que lo que Dios manda, no es lo correcto, estás en lo terrenal. Bien. Y entonces, si estás en lo terrenal, ¿estás perdido? Sí, estás. Excepto reconozcas el señorío de Cristo. Recibas a Cristo en tu corazón y Él manda en tu vida. Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Si no te das cuenta, jamás creerás que lo necesitas. Estaba hablando yo con una hermana a la que fui a visitar después de mucho tiempo, porque estaba un poco maluca, y me dice, ¿cómo están las hermanas de la iglesia? Ustedes ya deben saber por el tono que estoy usando de quién se trata. Y le digo, ahí están las hermanas, bien, asistiendo regularmente, luchando contra su pecado. Y estas hermanas, dice, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en la iglesia? Y le digo, estamos hablando de la resurrección. Y paró su oreja. ¿Cómo es eso? Y le empecé a explicar de la resurrección. Y se puso triste, muy triste,
Y yo le abracé y le dije, ¿por qué te has entristecido? ¿Qué ha pasado? Estoy pensando. ¿En qué? En mis hermanas de la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez algunas de ellas no las vea allí. Yo no sé en qué estaría pensando el hermano, pero tal vez debe estar, después de la explicación que le di, comparando. Pero esa mi hermana que allá en la iglesia se congregaba conmigo, nunca tenía esa vida que tú dices. Nunca demostraba cristianismo verdadero. Y entonces tal vez no la voy a ver en el cielo. Seguramente se ha puesto en oración la hermana, porque es muy consciente. No puede venir físicamente porque su salud no lo permite, pero ella está consciente de que, habiendo empezado ella la obra, esta comunidad cristiana de restauración, en sus años de origen, en su casa, ella va riendo el lugar. Ella tiene amor por cada uno de los que ahora están y de las que estaban con ella, porque se acuerda mucho de sus hermanas. Hay algo que tienes que tener en cuenta tú, es que Dios te concede la elección de qué tipo de vida quieres tener. ¿Y cómo quieres que sea tu vida? Cuidado que digan, es cierto, es el libre albedrío. ¿No? Él te dice, puedes elegir, puedes engañarte también. Si optas vivir por los valores terrenales, es decir, persiguiendo tus propios intereses, los placeres terrenales, las cosas de este mundo, lo que tú ves aquí físicamente, lo que puedes contar, pues va a haber consecuencias que vas a tener que enfrentar. Pero si optas por seguir la vida espiritual y buscas un camino que te acerque a Dios, pues vas a alcanzar recompensas celestiales a medida que caminas en los pasos de Jesús y haces su voluntad. Y Pablo dice, tal como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Es importante entender lo que Pablo quiere decir con imagen terrenal. ¿Qué es eso? Es tu vida en esta tierra. Y lo dice el Señor Jesús en Juan 3:31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Hay que ponte a pensar, ¿no es cierto?, en base a esta reflexión que te da el Señor Jesús ahora. Dime, ¿en qué están enfocadas tus charlas? No los quiero avergonzar a los varones, ¿no es cierto?, pero el lunes pasado tuvimos una reunión y acordamos que al final, después de la enseñanza, hay muchos que de repente, lastimosamente, y no los quisimos identificar, ni nadie está acusando a nadie, sino que llegan a sus casas demolidos cada día, fundidos, deshechos de haber trabajado. ¿Por qué? Dice, porque solamente hablan de las cosas de la tierra. Están viviendo para este mundo. Y este mundo demanda, exige, absorbe, quita. Lo que el Señor Jesús te ofrece es, yo te doy vida y vida en abundancia. Por lo tanto, cuando tú sientes que lo que estás haciendo, lo que te entretiene más, las cosas que ocupan tu día a día, te cansan, te agotan, te llevan al hastío y no te tienen en buen carácter, por más que represente que eso te significa recursos económicos, tú siempre estás de mala cara, estás trabajando, sirviendo al mundo. Dejaste de servir al Señor. Y servir al Señor no es venir aquí a la iglesia y decir, a ver, ¿qué cosa puedo hacer entonces ya que tanto molesta con que hay que servir? No necesito nada que le hagan aquí. La vida de la iglesia es llevar el Evangelio a todas las personas, pero con tu vida.
No predicar con un megáfono en la calle. Tienes que entender dónde estás, si procedes de arriba o estás en la tierra. Eres un ser mortal, corruptible, sujeto al pecado y a la debilidad, porque llevas la imagen de Adán, el primer hombre terrenal. Y todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Así que todos pecamos y todos nos hemos alejado de la gloria de Dios. Lo dice la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No dice no alcanzarán, no alcanzan. En tiempo presente, si estoy en el pecado, no alcanzo la gloria de Dios. Si vivo en la naturaleza humana, natural, no alcanzo la gloria de Dios. Así que si optas por vivir según los valores terrenales, no alcanzas la gloria de Dios. ¿Cómo es vivir en los valores terrenales? Pues persiguiendo tus propios intereses, los placeres terrenales. Y entonces no vas a poder tener lo que Dios tiene para ti. Pero si eres cristiano, no estás destinado a quedarte en esa condición. Pablo dice, traes la imagen celestial. Entonces el objetivo final de la resurrección es transformarte en un ser celestial, santo y sin pecado. Entonces, dice la palabra de Dios, serás como Cristo, quien es la imagen perfecta de Dios. Esta es una verdad asombrosa. Un día serás como Jesús. ¿No crees? No, yo no, pues para tanto. El pastor, no creo que jamás sea igual que él. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Un cristiano no tiene temor de la muerte, porque sabe que su resurrección está asegurada en Cristo. Y también sabe que va a ser transformado desde la imagen del terrenal hasta la imagen del celestial. Entonces este pasaje debe ser de gran ayuda para esos que están sufriendo con la idea de la muerte. Porque les recuerda que tienen una esperanza eterna en Cristo. Si es que lo entienden de ese modo. Además es importante para los cristianos que están luchando contra el pecado y la tentación. Porque les recuerda que su verdadera identidad es celestial, no terrenal. En Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así es que si es cierto que Adán influyó en toda la humanidad, la influencia que tiene Cristo es superior. Así es que debes buscar la ayuda del Espíritu Santo para que te transforme tu corazón y que sea más como la imagen celestial de Cristo, buscando lo celestial, viviendo en armonía con las enseñanzas de Jesús. Porque los polos opuestos se repelen. Y punto número 2, lo mortal y lo inmortal. En 1 Corintios 15, del 50 al 53, dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es interesante cómo estaba explicándole a la hermana en su casa y yo estaba tan entretenido con ella, mirándole a los ojos, explicándole para que me entienda, porque a veces hablo despacio o entrabado y ella está afectada del oído. Así que tenía que ser bien claro para explicarle.
Y ella estaba atenta, mirándome. Y no me he dado cuenta que aquí se habían estado juntando algunas personas, su hija, su enfermera, una doctora. Estaban amontonándose las personas ahí. Y después de que termino de explicar y la veo triste, miro a las personas y me dice, una cosa, pastor, ¿no vamos a tener este mismo cuerpo? Digo, a ti te correspondería tener ese mismo cuerpo, pero no. Nadie va a tener ese mismo cuerpo. Nadie. Y si incineramos a alguien, ¿qué cuerpo va a tener? Uno nuevo, transformado. Entonces, ¿se puede incinerar? Le digo, no voy a decir yo lo que los valores humanos podrían pensar en esto, pero yo he visto en la historia del cristianismo un texto que dice, en el tiempo de Nerón, hicieron un callejón largo y pusieron a unos cristianos sobre unos palos y les encendieron fuego. ¿Cómo crees que quedaron esos? Eran antorchas para iluminar el camino por donde iba a ir el emperador. ¿Cómo crees que quedaron? Chamuscados, cenizas. ¿Y esos no tendrían posibilidad de ser restituidos en un nuevo cuerpo? La enseñanza bíblica de carne y sangre se refiere al cuerpo físico y lo que está asociado con él. Y son como los deseos mundanos. La corrupción, bueno, ese término nosotros conocemos bien, pero se relaciona en realidad directamente con la mortalidad y la tendencia humana al pecado, que le aleja de Dios. El reino de Dios, pues es un lugar donde no hay pecado ni corrupción, es un lugar puro y santo. Por eso, tu carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción no tiene lugar en él. Es lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. O sea, hay manera en la que no puedas cumplir lo que tu pedacito de hueso y de carne y sangre te está diciendo. Sí, hay manera en que no le des gusto. ¿Y cómo es eso? Que andes en el Espíritu. Es decir, ¿podrías poner un ejemplo bien simple? Ya está bien romántico. Cuando un niño está contigo y es tu hijo o tu nieto o lo que sea, y tú lo tomas de la mano y le dices, vamos, van y cruzan la calle sin peligro porque tú lo llevas. Y él confía y va contigo. Eso es andar con el Espíritu. Porque el niño jamás va a decir, no, yo no quiero ir. Conozco uno que ha hecho eso. ¿Sí? Conozco. Tendría pues 8 años, ha debido tener, o 7 de repente. Y estaba cruzando la avenida Roma con su papá. Y con su papá cruzó hasta la mitad. Y ahí su papá se detuvo porque obviamente venían los autos. Estamos hablando del año 60 y pico. Y después, cuando estaban ya terminando los autos de pasar, él quiso pasar. Y el niño se soltó de la mano de su papá y corrió otra vez a la acera de atrás. Y vino uno y ¡pum!, le dio. Quedé tirado ahí en la vereda. No me acuerdo de nada. Solo que después estábamos ahí en la comisaría discutiendo, estaban discutiendo. Y yo, como de sueño, se ha despertado y le digo, papá, vámonos. Y el que me había atropellado dice, ahí está pues, pero dice que ya está bien, el niño está, no le pasa nada. El Señor puso su mano seguramente para que no me pase ese auto por encima. Pero cuando uno no anda en el Espíritu, se suelta de él. Yo tuve a Dios de mi lado ese día. Y no he salido en los reportes de televisión porque no había tele.
Si no hubiese salido. Pero si te sueltas de la mano del Espíritu, cobras. Te agarra, no un auto, un tráiler. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Para vivir en el reino eterno de Dios, pues necesitas una transformación completa de tu naturaleza. Cuando recibes a Cristo como tu Salvador, eres libre del pecado y tienes vida eterna en el reino. La vida física y el mundo material, pues no son tan importantes. Por eso debes enfocar tu vida en lo eterno. Esfuérzate por una vida libre de corrupción y pecado. Busca la santidad y la pureza. Lo dice el Señor Jesús en Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas las cosas que a ustedes les preocupan, pues van a ser añadidas. Y Pablo nos dice ahora, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo explica que cuando Jesús regrese a la tierra, los que han muerto en la fe van a ser resucitados y transformados. Y los que estén vivos, en ese momento, pues van a experimentar una transformación y van a recibir un cuerpo nuevo. En otras palabras, tu cuerpo actual, que está sujeto a la muerte y al deterioro físico, va a ser transformado para superar la mortalidad y la corrupción. Y Pablo dice que algunos cristianos no van a experimentar la muerte física, sino que van a ser llevados directamente a la transformación de sus cuerpos. Lo maravilloso del Señor es que no deja nada al azar y puedes andar en certezas de su palabra. Puedes esperar esa gloriosa promesa y la experiencia de tener un cuerpo glorificado en la presencia del Salvador, libre de dolor, libre de enfermedad, sin corrupción. Pero también debes estar preparado, vigilante, esperando la llegada de nuestro Salvador. El tema es que nadie sabe exactamente cuándo ocurrirá su regreso. Pero cuando suceda, los que hayan fallecido experimentarán la resurrección y los que estén vivos en ese momento experimentarán una transformación. En una explicación que daba un pastor y decía, ¿cómo será que se va a escuchar en todos los confines de la tierra en un mismo momento? Claro, la explicación nuestra es, sí, es que seguramente CNN va a estar transmitiendo justo ese rato. Lo único que nosotros dejamos de tener como primera opción es tomar en cuenta que es Dios quien está ahí. Y que Él puede hacer que ese sonido de la trompeta se escuche desde el polo norte hasta el polo sur. Y desde la línea del Ecuador hasta el otro lado. A la vez y en un mismo momento. ¿Por qué? Porque se trata de Dios. Entonces este pasaje debes recordar que tu tiempo aquí en la tierra es temporal. Y que debes vivir como si el futuro fuera hoy. Esperamos algo grandioso en el futuro, algo que solo es posible a través de nuestra fe en Jesucristo. La esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios nos da la motivación suficiente para vivir en este mundo de modo que lo honremos y glorifiquemos a Dios. Y dice Romanos 8:12, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y no se sueltan de su mano jamás. Y no les pasa el tráiler por encima. Eso es lo que va a pasar en tu vida.
Y nunca vas a ser atropellado ni siquiera por una bicicleta. Porque vas a estar tomado en la mano de Dios. Y vas a andar con Él. Y vas a hacer lo que Él te dice. Así que en lugar de estar apegado a las cosas del mundo, puedes vivir sabiendo que tu verdadero hogar está en el cielo. Pero debes vivir preparado. Porque se da la situación que el Señor va a volver en cualquier momento. Quiero darles una pastillita. ¿Ya? El viernes, en la reunión de familias, leímos el versículo, no hemos estudiado, simplemente lo hemos analizado un poco y meditado en él, el pasaje de Apocalipsis 12:12. Y dice, el diablo ha descendido, está aquí contigo, con ira, rabioso, furioso. ¿Y por qué se enoja tanto? Ya pues, o sea, ¿cuál es el lío? Y dice Apocalipsis 12:12, le queda poco tiempo. Ustedes que han estado viendo a algunos eventos deportivos, especialmente los que están relacionados al fútbol, saben que cuando acaba el partido, minuto 90, ¿no es cierto?, alguien levanta un cartelito, ahora es electrónico, y dice cuánto tiempo de descuento van a jugar, que es lo que han hecho, han perdido tiempo, ha pasado y transcurrido fuera del tiempo habitual. Entonces pone su letrero, 6, 10, 7 minutos, y todos saben, ya se ha levantado el letrero. ¿Sabían eso? Ya se ha levantado el letrero, y el diablo lo sabe, ya ha visto, y dice, no puede ser, o sea, no puedo perder el tiempo. A ver, ¿dónde hay cristianos? Porque a los que yo tengo a mi lado ya no los necesito fastidiar, o sea, ya están conmigo. ¿Dónde tengo que ir? Esos cristianos que están en las iglesias, pero que son carnales. Esos son los míos. Los tengo que ir a recuperar. Esos que están dicen que están con un pie en lo terrenal y otro pie en lo celestial. Esos son los que son para mí. Y está furioso. Está furioso de que yo les esté advirtiendo ahorita. Seguro él va a tomar represalias más un rato conmigo. No me extrañaría. No me extrañaría. Pero igual que esa vez, cuando yo era niño, el Señor va a poner su mano y no me van a atropellar. Pueden venir. Así es que vive como si fuera tu último día en la tierra. Viviendo para Cristo en todo lo que haces. Sirviendo a la iglesia con amor. Ese abrir y cerrar de ojos es un periodo de tiempo muy corto. Así que la resurrección y la transformación va a suceder en una manera instantánea. Y la última trompeta a la que hace referencia Pablo se refiere al sonido que va a haber al final de los tiempos como un anuncio de que llegó el fin. Para los creyentes en Cristo será el anuncio de la resurrección de los muertos y la transformación de sus propios cuerpos. Y es que debes prepararte para ese día, viviendo para glorificar a Dios, para hacer una diferencia en el mundo y a tu alrededor. No te aferres a cosas que no te van a llevar a la eternidad. Tu objetivo final es la vida eterna, en la presencia de Dios. Y para eso, pues deja todo eso que te agarra a la tierra. Dice Romanos 13, versos 13 y 14. Andemos decentemente como de día. Porque los que andan de noche, ¿no es cierto?, andan en la oscuridad y obviamente pasan desapercibidos. Se ponen su barbijo, su capucha y creen que nadie los conoce. El apóstol dice, andemos decentemente como de día. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Hay una manera diferente de vivir, claro, dejar de estar en lo terrenal para vivir en lo celestial. Y Pablo lo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La incorrupción, que es inmortal, no se corrompe ni se descompone con el tiempo y se mantiene en su estado original.
Y se refiere a la vida eterna otorgada por Dios a los que creen en Él y a los que siguen sus mandamientos. Si bien la idea de la muerte es aterradora, si no cumples con tus planes aquí, la promesa de Dios te da paz y consuelo. ¿Cuántas personas me hablaron y me dijeron, ¿qué puedo hacer? Pastor, tengo una propiedad, pero mis hijos son muy complicados. Le digo, vendelo y usa el dinero como mejor te parezca. No, ¿qué voy a hacer? Y ellos son complicados, ¿no ve? Entonces, si no, dejarles nomás un cheque lío, ¿sí? Lío indefinido, sin fecha de caducidad, porque van a pelear hasta la eternidad. Eso es seguro. Unos temen en la muerte, porque dicen, ¿qué va a pasar con lo que tengo, con lo que estaba guarda? Pensá más bien en lo que va a pasar en la eternidad. Tu cuerpo es corruptible y mortal. Así que manténlo sano mientras tanto, para que puedas vivir y llevar a cabo la obra de Dios en este mundo. Para que puedas servir en la iglesia, porque si te enfermas no vienes. ¿Eh? Asientos vacíos, porque no vienen porque están enfermos. Y no digo que esté mal que estén enfermos. Lo malo es que no me llaman para que les vaya a dar una friccionada si están resfriados, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice Santiago? Si estás enfermo, ¿qué dice? No vayas al culto. Llama a los ancianos, dice. Ellos van a venir y van a orar por ti. Ni al hermano Tito, ni al hermano Gastón, ni a su servidor, nadie le ha llamado para decir que está enfermo. Pero no han venido. Así que voy a empezar a indagar ahora. ¿Quién se sentaba allí? Ahí le voy a llamar para ver por qué no ha venido. No tengo el don de la adivinación, así que por lo tanto espero que me avisen si están enfermos. ¿Sí? Conozco algunos remedios naturales. En 2 Corintios 5, del 2 al 4 dice, pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. En este pertrecho, en este estuche, todavía la pasamos mal. Tenemos complicaciones, hay dificultades. Pero una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos, agobiados. Ese término, algunos están cuidando su cuerpo. Bien se cuidan, ¿no es cierto? Y Pablo dice, es una tienda. Bueno, ya, gemimos agobiados. Sí, lo mío es una carpa, creo. No queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hay una falta de comprensión de lo que Dios manda y lo que tú estás viviendo. En la medida en que sigas viviendo de la forma en la que has propuesto tu vida, pues vas a seguir teniendo dificultades. Lo que sí requiere tener cuidado es tu alma. Con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, estando en una vida acorde a la palabra, a la voluntad de Dios. Mientras estás en la tierra, tu tarea es hacer discípulos y no esperar la muerte para hablar a un cuerpo inerte que ya partió. Asistí a 2 velorios la anterior semana y tengo por hábito no mirar al interior del ataúd, porque dice que hace perder la memoria. Y les dije yo, los que no son cristianos, mírenle, echenle una miradita, una ojeadita. No, pero está bien maquilladita, véanle nomás. No, la voy a ver allá transformada.
¿Y cómo la vas a reconocer? El Señor sabe. ¿Pero le han hablado del Evangelio allá? No. Entonces la voy a tener que mirar, porque nunca más la veré. ¿No le han hablado del Evangelio? No hay muerto malo, ¿no? ¿Han visto ustedes? ¿Han escuchado? No hay muerto malo. Siempre, yo. Pero después, a los 8 días, están sacándole el pellejo al que ha muerto. Lo ha dejado así, que esto ha hecho, mira lo que había hecho, mira lo que nos había endeudado, mira lo que había... Le sacan el cuero. Si lo desenterraran, le sonarían encima. Pero no necesitamos muertos buenos. Necesitamos vivos que escuchen el Evangelio de tus labios y con tu ejemplo. Eso necesitamos. No necesitamos ir al velorio a llorar por el que se ha muerto. Necesitamos ir al velorio a acompañar a los vivos que se están haciendo los vivos y no están entendiendo la palabra de Dios, y predicarles el Evangelio. Los polos opuestos se repelen. La vida y la muerte. 1 Corintios 15, 54 al 58. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos la muerte es inevitable y nos afecta a todos, tarde o temprano, y no importa cuánto cuides tu salud, pues vas a enfrentar un día la muerte. Pero este pasaje está hablando de la esperanza para los cristianos. Cuando mueran, no será el fin de todo, sino el comienzo de una vida nueva en la que no habrá más sufrimiento ni dolor. La victoria sobre la muerte, pues no logras por mérito propio, sino a través de la obra redentora de Cristo. Él conquistó la muerte al resucitar y te ofrece a ti también esa misma victoria. Cuando alguien cercano fallece, en lugar de enfocarte solamente en la pérdida, puedes enfocarte en la esperanza que tienes tú en Cristo y si esa persona era creyente, en la forma en la que está viviendo en la eternidad, en esa victoria sobre la muerte y en la promesa de una vida eterna diferente. Y cuando enfrentas situaciones difíciles, pues recuerda que la victoria sobre la muerte es segura y que la vida eterna es la que te espera. Sé ejemplo, muestra tu fe con una perspectiva diferente de la vida, mostrando que tienes una esperanza que trasciende esta vida terrenal. Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es mucho más que el fin de una vida física. Para un cristiano, la muerte no es algo que temer, sino es una transición al hogar celestial, donde estaremos reunidos con el Señor. No importa cómo vivas, la muerte es inevitable. La pregunta es si vives en los principios de Dios, con amor y con servicio a los demás. La muerte no es el final, pero tu vida terrenal sí lo es. Y dice Eclesiastés 2, del 15 al 16. Entonces me dije, como la muerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque ya no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Esto es todo lo que tienes, pero tu recuerdo no va a pasar mucho tiempo en ser apagado, olvidado. Y en lugar de temer a la muerte,
Deberías vivir con la esperanza y la seguridad de la vida eterna que tienes en Jesucristo. Y como cristiano puedes tener la esperanza de que Dios te va a llevar a través de cualquier dificultad que atravieses en esta vida. Incluso en los momentos más oscuros puedes confiar en que Dios te ayudará a encontrar la luz al final del túnel. La muerte tiene un poder, y lo menciona Pablo, es el aguijón de la muerte, dice, asociado con una sensación como si fuera una espina que se clava en el cuerpo. Y en la cultura hebrea, la muerte era el castigo del pecado, ocasionado por la desobediencia a Dios en el Edén. ¿Se acuerdan en Génesis 2:17 lo que dice? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Hay una orden de no hacer algo. Porque el día de que comas hay una advertencia para cuando desobedezcas, ciertamente morirás. Y por tanto Pablo se refiere a que la muerte tiene poder sobre la humanidad a través de la ley. Y lo dice el libro de Deuteronomio 5, verso 22. Estas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Sí, la ley define lo correcto y lo incorrecto. Y cuando alguien fracasa en seguirla, peca. Pero la ley misma es incapaz de salvar del pecado. Y por el contrario, es posible que alguien que diga que está cumpliendo la ley puede estar demostrando orgullo y arrogancia, abonando mucho más todavía el terreno para más pecado. El poder del pecado radica en hacer que alguien se sienta justo y no vea la necesidad de arrepentirse y recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos vienen a consejería y terminan y salen justificados por ellos mismos? Pastor, este es mi problema. Tengo este lío. Le digo, eso es lo que te está provocando, pero no es que yo, sino es que alguien me hace a mí, es que esta situación económica, es que mi condición de no trabajar, es que siempre hay alguien que lo arrastra al pecado. Y entonces yo no puedo decir nada, porque se autojustifican. Yo estoy orando, yo vengo y ofrendo, y casi le digo, pero eso tienes que hacer. Tal vez algunos ya ni vienen por no ofrendar porque dicen, bueno, como no tengo tanto, como la crisis está tan fea y antes comía 6 papas, ahora no puedo comer más que 4, entonces no voy a ofrendar también, de bronca, listo. Pero no le están haciendo daño a la iglesia. Se están haciendo el harakiri. ¿Conocen, no? Ninguna buena conducta salva a una persona del pecado. Solo la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y si bien es cierto, es importante obedecer los mandamientos de Dios, no puedes confiar en tu propia justicia para salvarte. Debes reconocer tu condición de pecador y aceptar la obra de salvación que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Jesucristo venció el poder del pecado y la muerte. Y ahora tienes la capacidad de vivir libre del dominio del pecado y de la muerte. Y esta victoria espiritual pues trae gozo a la vida y te permite vivir en libertad y en comunión con Dios. Para tener la victoria en Cristo, pues necesitas depositar tu fe en Él, creer en Él, en su obra redentora, reconocerlo como Señor y Salvador, y dejar de confiar en ti, en tus propios planes, en tu propia planificación, en tu propia manera de ver las cosas. Miren cómo en una expresión tan simple el escritor de Proverbios nos dice, en el capítulo 21, verso 31, se prepara al caballo para el día de la batalla. Es decir, todo hacemos nosotros, planificamos, calculamos, medimos, estimamos, consideramos, vemos, analizamos y hacemos un montón de cosas. Pero la victoria es del Señor.
Así es que si tus planes, por muy bien que estén hechos, no están en los mandatos de Dios, siguiendo las ordenanzas de Él, lo más probable es que al final la victoria que vas a tener puede ser efímera. Puede ser limitada. ¿Quién sabe, de repente planeaste un negocio y te va bien? Pero ¿y por qué tanta gente que tiene tan buenos negocios, que hace tantas cosas, sigue negociando, sigue haciendo, sigue trabajando, si ha hecho un buen negocio? Porque nunca quedan satisfechos. Porque sus planes no eran, voy a hacer un buen negocio y con eso viviré y más bien me dedicaré a servir en la iglesia. No, debo seguir haciendo. Hice 1 millón, pues voy por el segundo. Y su vida, ¿cómo dice que es? Sufrida. Prepara al caballo y hace, pero al final, el premio que va a recibir será no haber podido gastar todo lo que tenía en su cuenta, haberles dejado líos a sus descendientes y haber sido metido en el mismo cajón que lo ponen a un pobre. Si tú eres adoptado en la familia de Dios, recibes el don del Espíritu Santo. Es el que te guía hacia la verdad y te ayuda a vivir libre del pecado. Pero necesitas permanecer en la palabra de Dios y en comunión con otros creyentes para crecer y madurar en tu fe. La victoria en Cristo no significa que no vas a tener pruebas en tu vida, sino que puedes superarlas con el poder de Dios en ti. La victoria no es tuya, proviene de Dios. Y al vivir en la victoria de Cristo, pues busca su justicia, su gloria, en vez de la tuya. Así que sacrifica esos tus deseos y busca las cosas de Dios en todo momento. La victoria en Cristo se aplica a todas las áreas de tu vida. Busca la victoria en tus relaciones personales, en tus decisiones financieras, en tu servicio en la iglesia. Enfrentar pruebas y desafíos no es para causar sufrimiento, sino para alcanzar victorias en Cristo. Y lo dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La obra del Señor son las tareas que realizas en la iglesia o en un ministerio de la iglesia, incluso en tu vida. ¿Y cómo vives tu fe en el mundo? No solo se trata de lo que haces en la iglesia o en la comunidad, sino también de cómo vives tu fe en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, en tus grupos. Sigue siendo firme y constante en la obra del Señor. Aunque sea difícil en un mundo que va en contra de los valores cristianos. Es importante que hagas esto porque te permite crecer en tu fe y en tu relación con Dios. Y puedes ir superando las pruebas. Y además, cuando eres firme y constante, pues impactas al mundo que te rodea. Reflejas a Jesús. Lo dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si te dan cuenta, esta idea que queda en un sentido afirmativo, te ofrece la condición de que digas, ¿y quién es entonces el que pierde en el mundo? El que no es nacido de Dios. ¿Y cuál es la manera en la que uno pierde en no tener fe? Todas las veces que un cristiano entra en este escenario de no tener fe, de no confiar en la obra de Dios, ¿qué tiene? Derrotas. Solo derrotas. Vos puedes ser un ejemplo para otros cristianos y para algunos que todavía no conocen a Dios. Así que en lugar de conformarte con las reglas del mundo, pues sé fiel a tus valores y creencias y crece en la obra del Señor. Si quieres ser
un verdadero seguidor de Cristo, debes poner en práctica tu fe en todas las áreas de tu vida. Y cuando encuentres dificultades, recuerda que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y lo dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 11. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Te das cuenta que esta iglesia oraba y Pablo obraba? Y cuando él obraba, había mucha gente bendecida. Y esa gente bendecida agradecía lo que Pablo estaba haciendo. Yo te pregunto, ¿cuándo has orado por las autoridades de la iglesia? ¿Cuándo ha sido la última vez que lo has hecho? Tal vez puedas ver que esté faltando oración de tu parte por ellos, para preocuparte por su vida, por su bienestar, porque venzan sus pruebas, porque acaben sus dificultades y porque aún en medio de ellas, pues sigan siendo esos paladines de llevar la palabra de Dios y de cargar con el peso de la iglesia, sabiendo que esto no es en vano. Hay que darle prioridad a las relaciones en la iglesia. Ayuda a crecer a otros. Sirve con amor, con diligencia. Tu trabajo no es en vano. A mí me encanta cuando en las reuniones de la semana, pues vienen los hermanos, las hermanas, y aunque no hagan nada, y aunque solo se dediquen a aprender, aunque no opinaran, ¿saben? Su presencia es tan importante porque nos hace ver que tienen interés en sí mismos, que están preocupados de su propio bienestar y de que de paso valoran lo que la iglesia es capaz de hacer, reunirles para edificarlos. A través de tu perseverancia y fidelidad, Dios va a estar trabajando en tu vida y en la que te rodea. Ha sido igual contigo. Dios ha estado trabajando en las personas que te han hablado un día del Evangelio. Dios ha estado trabajando en la iglesia donde tú un día pasabas solamente. Dios ha estado trabajando en personas que te conocían y se han preocupado por ti. Vamos a concluir. Es el tiempo de tomar algunas definiciones en tu vida que van a afectar tu futuro en esta tierra y en la eternidad. Puedes elegir sabiamente, buscando lo celestial, o escoger vivir en lo terrenal y quedar atrapado en los placeres mundanos. Tal vez no estás en pecados escandalosos, pero si has dado el gobierno de tu vida a tu carne y al mundo, estás en problemas. Es una condición difícil de percibir sin la guía del Espíritu Santo. Y muchos cristianos están en una vida mediocre y sin objetivos eternos. Fácilmente tú puedes escoger la muerte en lugar de la vida en Cristo. Y como no duele, no sabrás cuándo salir de esa situación. De que evalúa en este momento, ¿realmente Cristo es el Rey de tu vida? Porque no puedes servir a dos señores. No puedes tener temporalidad con uno y con el otro. No puedes escoger momentos para servir a Dios y momentos para servirte de Dios. Si tu vida obedece una vez a Dios y otra al mundo, otra a tu carne, estás sembrando corrupción y vas a recoger perdición. Vuelve a tu primer amor. El Señor Jesucristo te está llamando desde su reino eterno. Señor, gracias te damos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tienes el amor suficiente para recordarnos una y otra vez
lo mal que estamos obrando. Nos puedes recordar, Señor, que no somos fieles a ti. Y no nos tratas con desprecio, nos tratas con amor, porque quieres que cambiemos, Señor. Que seamos fieles a ti, Señor, ese es el deseo de tu iglesia. Y que tus hijos, aun los que no los conocemos, que no han venido aún acá, pues te obedezcan a plenitud y puedan vivir una vida que sea un ejemplo para los que no te conocen. Gracias, Padre, por recordarnos nuestra misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.